Sarita, desde donde transmitimos. Como siempre, vamos a grabar esta actividad y después pueden seguir, si no, para las personas que no pueden participar hoy en tiempo real, pueden ver y escuchar las conferencias. Sin más, les agradezco mucho por su interés, especialmente les agradezco a nuestra conferencista de hoy, Emily Maguire, y también, por supuesto, a Lucía Stecher. Y sin más paso la palabra a Lucía, que va a presentar a nuestra conferencista y moderar esta actividad. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Werner, por la presentación. Muchas gracias a Emily por aceptar la invitación y a todas las personas del ciclo que han aceptado también y a todas las personas que nos acompañan por el Zoom y que van a ver también a través de Facebook esta transmisión. Estamos realmente muy contentos de poder retomar este ciclo de actividades, estas videoconferencias, haber recibido las respuestas positivas de las personas invitadas y sumando un poco a lo que decía Werner, quizás un cambio que hicimos para este semestre fue pasar más a la producción audiovisual y abrirnos ámbitos distintos porque habíamos tenido un enfoque más literario, ¿no? Entonces también es súper bueno poder ampliar las miradas a otros modos de producción cultural en el Caribe. Así que hoy día inauguramos este ciclo con la presentación de la doctora Emily Maguire, que se titula Para ver futuros posibles, ciencia ficción en el cine caribeño. Y brevemente les cuento que Emily Maguire es profesora asociada en el Departamento de Español y Portugués de Northwestern University, donde se especializa en literatura caribeña. Es autora de Racial Experiments in Cuban Literature and Ethnography del 2011 y Tropical Time Machines, Science Fiction in the Contemporary Hispanic Caribbean del 2024. Es editora con Antonio Córdoba de Posthumanism in Latin American Science Fiction y ha publicado diversos artículos en revistas muy importantes de distintos lugares. Y este libro, o sea, esta conferencia surge del último libro publicado, que es justamente Tropical Time Machines, donde habla de la ciencia ficción en la literatura y el cine caribeño. Así que bienvenida, Emily, muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra para que nos presentes tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias a Lucía y Werner. Es un gran placer estar aquí con ustedes para compartir mi trabajo y sé que tenemos algunos expertos de cine en el público, em, así que me siento muy honrada de estar con ustedes. En las dos últimas décadas se ha producido un notable aumento de la presencia y visibilidad de la ciencia ficción en el Caribe hispanohablante y sus diásporas. Si en el pasado la ciencia ficción se consideraba un fenómeno literario aislado, en la actualidad forma parte de un paisaje mediático mucho más amplio y generalizado en las islas y en sus comunidades diaspóricas. Además de la proliferación de novelas y relatos de ciencia ficción, y hay aquí algunos ejemplos de libros de los últimos 20 años, tanto impresos como en línea, una tendencia notable ha sido la aparición cada vez más frecuente de elementos de ciencia ficción en películas y videos. Gracias, y aquí hay 3 de las películas recientes. En el caso de Juan de los Muertos, no tan recientes, pero notables. Gracias en parte a las formas de producción digital que han reducido los costos de producción y permiten compartir videos a través de numerosas plataformas, cada vez es más posible trasladar imaginarios especulativos a la pantalla, grande y chiquita. Y estos son es la tapa de un grupo de música dominicana y un still del video de Rita Indiana como un dragón.
¿Por qué los creadores caribeños han gravitado hacia la ciencia ficción como modo de narración? Esta pregunta constituye un enfoque central de mi investigación desde hace varios años. Y mi respuesta preliminar ha sido que la ciencia ficción se ha convertido cada vez más en una herramienta para relacionarse con el paisaje caribeño desde hace varios años. Si otros géneros e iteraciones anteriores a la producción cultural han posicionado a la región como un contexto excepcional, fuera de las estructuras temporales occidentales que ocupan tiempo repetitivo o estático, incluso anclado en el pasado, la ciencia ficción como modo de narración rompe este ciclo, estableciendo una relación diferente, no solo con el futuro, sino con la comprensión global de la historia, la temporalidad y la interconexión. Mi ponencia de hoy examina 3 ejemplos del fenómeno en cuestión para ilustrar cómo la ciencia ficción interviene en el cine y el video caribeños para poner de relieve el estancamiento temporal, hacer visibles sistemas anticuados que sigan funcionando en el presente, ofrecer visiones alternativas de la realidad caribeña, tanto utópicas como distópicas, y defender nuevas formas de concebir tanto el futuro sociopolítico como los cánones culturales sobre los que se construyen las identidades nacionales. En última instancia, creo que estos textos funcionan como máquinas del tiempo que intentan sacar al lector de sus propias estancadas ideas del tiempo y el espacio caribeños. Y aquí el primer ejemplo. El primer fotograma del video musical de El Buey Cansado, en la versión del pianista de jazz cubano Harold López Nussa de 2020, informa al espectador de que estamos en el año 2220. En lugar de la música, oímos un zumbido bajo. Sobre un fondo blanco nublado de líneas ondulantes como de neón, 3 mujeres jóvenes, vestidas con conjuntos futuristas de aspecto metálico, se ponen en guardia, como por orden mecánica. Avanzan al unísono por el vacío luminoso, arrastradas por una cinta de video VHS, en cuya desgastada etiqueta se lee El Buey Cansado. Las pegatinas que cubren su exterior, del videojuego Pac-Man, de la película Regreso al Futuro, de la mascota de la Mundial de Fútbol de 1982 y de la portada original del álbum El Baile del Buey Cansado de 1982, del supergrupo cubano Los Bambán, datan el objeto firmemente en los años 80. El videocassette y las mujeres son impulsados hacia una misteriosa figura, con el rostro oculto, sentado en una silla en forma de trono cuyos contornos ondulados recuerdan la forma del vacío. Y aquí voy a tocar, ojalá que funcione el primer minuto del video. Esto se llama El Buey Cansado.
o si no te has enterado, buscando estoy la forma de un baile que nunca he usado. Se me ocurrió pensar en el paso de un buey cansado. Se me ocurrió que un golpe de conga le queda pintado. 3 parejas compiten frente a una banda en directo, compuesto por el trío de López Nussa más el cantante Cima Funk. Los músicos tocan el buey cansado, llevando atuendos sugerentes de principios de los 80. Mientras las parejas bailan para el espectáculo, las 3 mujeres de 2220 se hacen eco del baile con movimientos extrañamente automatizados. Y el espectador pronto reconoce que las mujeres robot del futuro son los dobles físicos de las bailarinas de Tira tu Pasillo. El concurso en el videocasete avanza y se van eliminando gradualmente 2 de las parejas. Sus dobles robóticos se borran, como si se desvanecieran de la pantalla de un ordenador. Después de que la última pareja sobreviviente ha celebrado su victoria, la figura sentada en el trono se levanta lentamente para expulsar la cinta, mientras que una extraña prenda raída con forma de huevo se mueve a su alrededor de manera casi independiente. La figura se vuelve hacia el público, revelándose como la actriz y bailarina cubana Rebeca Martínez. La cámara pasa bruscamente a los créditos finales y a Martínez, vestida ahora con traje idéntico al de las bailarinas robot. En un primer plano, Martínez levanta la cabeza para mirar directamente al espectador. Con una sonrisa cómplice, empieza a imitar el estilizado movimiento de pies de las bailarinas y se va bailando sola hacia el vacío. Vamos a ver si... El video de López Nussa para el buey cansado hace un gesto hacia el pasado a través de la visión de un futuro posible. El escenario sobrio y onírico de la metanarrativa del video contrasta con la actuación de Cima Funk, López Nussa y su trío en el videocasete, cuya ambientación ochentera recuerda la primera versión de la canción publicada por los Bam Bam, como el baile del buey cansado en el álbum homónimo en 1982. Y ahí vemos una imagen del líder original de los Bam Bam, Juan Formel, en la pantalla justo cuando empieza a sonar Tira tu Pasillo. La tecnología fluida y casi invisible del escenario de 2220 acentúa la sensación desalineada y retro del videocasete, lo que el video de López Nussa resalta imitando el efecto de la reproducción rasposa de una cinta. Sin embargo, tanto el pasado como el futuro del video parecen teñidos de nostalgia. Hay una añoranza inherente en la revisión del espacio idílico del espectáculo de danza de los años 80, ambientado en un momento de la historia cubana anterior al periodo especial y su ruptura abrupta de la prosperidad y la narrativa revolucionaria. En este contexto, el videocasete, hoy una tecnología obsoleta, aparece como una especie de Magdalena proustiana tecnológica,
recubierta de una serie de piedras de toque mnemotécnicas para un espectador que vivió aquella década de los 80. Pero el escenario de 2220 también contiene un anhelo nostálgico en su estética retrofuturista, ya que su escenario blanco y limpio recuerda el interior de la estación espacial de 2001, A Space Odyssey, de Stanley Kubrick. Es el futuro imaginado desde un pasado de la era espacial. La aparición de Martínez conecta estos dos momentos nostálgicos, especialmente para espectadores cubanos de cierta edad. En el video, Martínez es la protagonista del mundo de 2220. Aunque su propia carrera como bailarina despegó cuando fue descubierta en los años 80 en el programa de baile Para Bailar, en el que sin duda se basa Tira tu Pasillo, Bailando con los Bam Bam. Su presencia en el escenario futuro, al igual que las referencias estéticas a la película de Kubrick, hace que el momento supuestamente futuro se mire siempre para atrás. Svetlana Boym nos recuerda que la nostalgia, aunque aparentemente sea un anhelo de lugar, siempre tiene que ver con el tiempo, concretamente con un rechazo del tiempo de la historia y del progreso. Y cito, el nostálgico desea borrar la historia y convertirla en mitología privada o colectiva, revisitar el tiempo como el espacio. Fin de cita. Como dispositivo diseñado para mantener una representación a la espera de un espectador futuro, el videocasete, y por cierto, la grabación del video de música, parecería el vehículo perfecto para el proyecto nostálgico. La metanarrativa futurista del video de López Nussa, en efecto, significa una cesión a esos deseos nostálgicos, creando una escena en la que Martínez, como una especie de sustituto del espectador, se detiene en el baile de los 80, recreándolo a través de los robots bailarines. La tecnología del 2220, que consigue reproducir el videocassette de los 80 sin necesidad de un dispositivo VHS, permite que el cassette funcione como una especie de máquina de tiempo. Pero si las escenas pasadas y futuras del video de López Nussa están teñidas de nostalgia, también lo están las actuaciones pasadas y futuras en las que el presente está implicado, aunque sea invisible. Los años 80 en el video no son puramente los años 80. Los elementos jazzísticos de la versión de López Nussa del Buey Cansado, junto con las improvisaciones vocales de Cima Funk, alargan el tiempo de la canción, incluso desde el marco retro de la puesta en escena del videocassette. Esta nueva versión de la canción declara su contemporaneidad, su distancia temporal y sonora de la versión de los Bam Bam. En un momento dado, Cima Funk comenta en una parte, este es un clásico, una afirmación que separa el momento escénico de esta puesta en escena ochentera del lanzamiento real de la canción en 1982. Martínez proporciona una clave para el juego temporal del video, ya que no permanece como mera espectadora pasiva. Es decir, no utiliza la actuación del video solo para quedarse en ensoñaciones sobre el pasado. Presente en los tres tiempos, su personaje al final libera la música para que circule en el momento futuro de 2220, recordándole al espectador que lo que importa es la música y que somos algo más que oyentes pasivos. En el video de López Nussa, la nostalgia y la ciencia ficción comparten un impulso similar, el deseo de romper con la fijeza del presente, de habitar un tiempo alternativo. Si el tiempo nostálgico es, como dice Boym, cito, ese tiempo fuera del tiempo de la ensoñación y el anhelo, fin de cita, el futuro posible de la ciencia ficción, lo que Samuel Delany denomina lo que aún no ha sucedido, avanza, ampliando el horizonte para lo nuevo e inesperado
y cambiando en el proceso nuestra visión del presente y la naturaleza de este momento. Combinando la ensoñación de los recreados años 80 con la metanarrativa futurista, el video de López Nussa permite al espectador criado en los años 80 su momento de recreación nostálgica, pero no le deja quedarse ahí. Cuando Martínez rompe la cuarta pared del video con un guiño cómplice y baila hacia la distancia, la propia apertura del vacío devuelve al espectador al presente y le recuerda su propio potencial de acción. Al hacerlo, el video cambia la perspectiva del espectador no solo sobre el pasado reciente, sino también sobre su fijación en relación con el presente. Y paso ahora al segundo texto. Arroba. La segunda película del director dominicano José María Cabral es tras el thriller Jaque Mate, y Cabral ahora ha hecho varias películas, algunas muy bien recibidas. Arroba podría describirse mejor como una comedia de amigos que viajan en el tiempo. La primera escena de la película muestra un robo de banco cometido por 3 amigos. Pedro, Kenny Grullón, que es el con el cabello largo y loco, un profesor de instituto y aspirante a científico. Samuel, a mano izquierda, un padre en horas bajas, y Pilón, Alexis Valdés, un comediante cubano, un bobo desventurado. El atraco, mal planeado y ejecutado, no tarda en salir mal. Se producen disparos. Samuel, un guardia de seguridad, y el director del banco resultan heridos. Y Pedro llama accidentalmente a Pilón por su nombre, un error que hace casi seguro su descubrimiento y arresto. Desesperado por escapar de su apuro, Pedro propone una solución novedosa: utilizar la máquina del tiempo que ha estado construyendo en su taller para viajar en el tiempo, hasta antes del atraco, y así corregir los errores recién cometidos. La idea de Pedro funciona, y el trío viaja con éxito a unas horas antes del suceso inicial. Sin embargo, en su segundo intento también cometen errores, entre ellos tomar como rehén a la atractiva directora del banco, Candy, que es la mujer que se puede ver en la ventana ahí. Sin inmutarse, los amigos deciden saltar más atrás en el pasado. Un tercer intento, que les envía a 1979, coincide con la llegada del huracán David, una de las tormentas tropicales más fuertes que jamás haya azotado la República Dominicana. Aunque los amigos consiguen escapar, el encuentro con el huracán daña la máquina de tiempo, provocando su mal funcionamiento. El resultado, como observa Sam Ginsberg, es que, cito, el grupo viaja accidentalmente a través de la historia dominicana. Fin de cita. El viaje envía a los ladrones no solo hacia atrás, sino también hacia adelante en el tiempo, lo que permite a la película reflexionar sobre los errores del pasado a la vez que contempla futuros alternativos. Karen Hellickson observa que las historias alternativas, y creo que podríamos considerar a Rawa como una de ellas, buscan, cito, redirigir la flecha del tiempo, provocar un cambio y por tanto cambiar un efecto. Fin de cita. Pedro, Samuel y Pilón comienzan sus viajes en la máquina del tiempo queriendo cambiar un solo acontecimiento, el resultado de su atraco al banco. Sin embargo, con cada salto sucesivo en el tiempo, sus viajes crean nuevas alteraciones en la flecha del tiempo, algunas de las cuales requieren posteriores viajes en el tiempo para corregirlas. Aunque los límites narrativos impuestos por medio del largometraje
impiden a Arroba explorar ampliamente los posibles cambios que podrían provocar los saltos en el tiempo del trío. Su trayectoria pone de relieve el papel que han desempeñado las catástrofes, tanto medioambientales como sociopolíticas, en la configuración de la historia dominicana. Los futuros que presencian trazan una línea significativa entre estas catástrofes y las ansiedades nacionales que generan. Tras el mal funcionamiento de la máquina del tiempo, los viajeros son enviados de vuelta al principio. Salen de la máquina solo para encontrarse con Colón durante uno de sus primeros viajes a la isla. Dado que el descubrimiento, entre comillas, del Caribe por parte del almirante abrió la puerta a la colonización española, junto con la explotación, el genocidio y la importación de esclavos africanos, es como si la máquina hubiera devuelto a los viajeros a los orígenes no solo del país, sino también del apocalipsis caribeño en general. Como han demostrado tanto Dixa Ramírez como Néstor Rodríguez, la conexión de Colón con la República Dominicana ha sido fundamental para ciertas narrativas nacionalistas de larga data, en las que el explorador italiano, cito, llegó a simbolizar visiones eurocéntricas de la identidad nacional, fin de cita, de Dixa Ramírez. En los breves momentos en que los viajeros interactúan con él, Colón es incapaz de asimilar a los visitantes. No puede situarlos, no los entiende y con razón, literalmente no pertenecen a su mundo. Más allá del humor fácil de este desconocimiento, hay una ironía más profunda. El padre fundador de la República Dominicana, como algunos lo han querido ver, no reconoce a su supuesta progenie cultural. Huyendo de Colón, los viajeros se ven transportados de nuevo al Banco Nacional, esta vez a 1960, el mismo momento en que el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo asiste a la inauguración del banco. La máquina del tiempo así parece trazar una línea directa desde Colón hasta la dictadura de Trujillo, un periodo crucial en la historia de la republicana. Y, como han demostrado Lauren Derby y otros, su propia clase de longue durée distópico. La película transmite visualmente al ambiente político represivo de Ciudad Trujillo, las puertas de aluminio que rodean la ubicación de la máquina del tiempo están pintadas con un gran par de ojos, como si toda la escena estuviera bajo vigilancia. Cuando Pedro y Pilón son sorprendidos invadiendo la ceremonia, Trujillo ordena a sus guardias que maten a la pareja. Rescatados por Samuel y Candy, acaban arrastrando a Trujillo con ellos en su prisa por escapar. Este traslado de Trujillo desplaza la flecha del tiempo, como no lo había hecho ninguna de las acciones anteriores de los aspirantes a ladrones, ya que su secuestro de Trujillo hace imposible que sea asesinado. Los dos siguientes saltos de la máquina del tiempo son a futuros, que imaginan el posible resultado de un Trujillo que desaparece en lugar de ser asesinado. Un Trujillo efectivamente que desaparece, pero que no muere. Al saltar hacia adelante con Trujillo a cuestas, los viajeros de tiempo se encuentran en una antesala sin rasgos distintos. Por fin están aquí, dice una joven empleada. Tiene el cabello liso o alisado y un vestido plateado brillante. ¿Quién va primero? Pilón, concluyendo acertadamente que están detrás del escenario de un programa de televisión, anima a Pedro a ser el primer voluntario. El programa resulta ser un concurso de televisión, pero no del tipo que habían previsto. El nombre del concurso es Genoma Eléctrica. Conducidos al escenario por un simpático presentador,
Los concursantes son atados a una silla que realiza un escaneo de su ADN. La máquina evalúa entonces la pureza racial, como dice el lenguaje del programa, de los concursantes, declarando públicamente qué porcentaje de su sangre es dominicana y cuál procede de una raza inferior. Todo es el lenguaje del programa. En un momento profundamente irónico, Pedro, el primer concursante, es juzgado dominicano, pero Trujillo, a quien el grupo propone como siguiente concursante, resulta estar compuesto en un 51% de sangre inferior. El resultado de los análisis de ADN de genoma eléctrica refleja profundamente la política de Trujillo y su propia historia. A pesar de proceder de una familia con raíces a ambos lados de la frontera dominico-haitiana, Trujillo era famoso por celebrar los lazos de su país con España y negar la importancia de su herencia africana, así como por apoyar a intelectuales como Joaquín Balaguer, cuya producción literaria elaboraba una ideología nacional racista. Su régimen también es recordado por la tristemente célebre masacre de Perejil de 1937, en la que varios miles de haitianos residentes en República Dominicana fueron brutalmente asesinados y cientos más expulsados al otro lado de la frontera. Un programa de juegos que refuerza una idea de pureza nacional, pureza racial nacional, parece una extensión lógica de las políticas del régimen de Trujillo y de las ideas de identidad nacional que su dictadura celebra y respaldaba. Al mismo tiempo, como señala Ginsburg, cito, el fracaso de Trujillo a la hora de superar la prueba de pureza pone de manifiesto la hipocresía de sus políticas anti-haitianas. Fin de cita. La afirmación del presentador de Genoma Eléctrica de que el programa, cito, ha cambiado el color del país, también sugiere que esta revelación genética pública puede tener consecuencias devastadoras para aquellos juzgados como inferiores. Aunque las políticas instituidas bajo el régimen de Trujillo parecen haber llevado a la sociedad dominicana a este punto, el hecho de que los concursantes sigan siendo juzgados regularmente como de raza inferior parece indicar que estas prácticas no han resultado las incoherencias inherentes a la visión que la nación tiene de sí misma. Por si la visita al Genoma Eléctrica no fuera suficientemente distópica, la última visita al futuro de los viajeros les permite vislumbrar un auténtico apocalipsis. Al salir del concurso, los viajeros abren la máquina del tiempo y descubren que han vuelto al almacén que en 2015, el presente para ellos, albergaba el taller de Pedro. Esta vez, sin embargo, el lugar es un caos polvoriento, lleno de montones de libros y cajas. La cámara se desplaza hacia la derecha y descubre a dos jóvenes, claramente instalados en un campamento improvisado, que miran fijamente a los viajeros. La barra de noticias en la pantalla de la televisión que están viendo nos dice que estamos en el año 2084. Cuando Samuel abre las puertas dobles, tanto los viajeros en el tiempo como el espectador vislumbran una escena que podría estar sacado de un cuadro de Jerónimo Bosch. Del Bosco, digo. Las modernas torres de Santo Domingo han quedado reducidas a escombros. El humo y las llamas de múltiples incendios oscurecen la vista, y las palabras Trujillo y Dios están pintadas sobre el arco de la puerta de salida del almacén. Dios y Trujillo era el mensaje de un cartel eléctrico instalado en Santo Domingo durante la dictadura de Trujillo. La conexión visual establecida entre este paisaje infernal y el grafite de la entrada sugiere que la continua elevación de Trujillo y sus políticas es lo que ha llevado a la nación a este punto.
La inversión del orden del mensaje de Dios y Trujillo a Trujillo y Dios sugiere que esta futura encarnación de la sociedad dominicana, esta encarnación de la sociedad dominicana, Trujillo se tiene en mayor estima que Dios. No se proporciona ninguna otra información que indique otras posibles causas de la destrucción de la capital dominicana. Sin embargo, la breve visión del Apocalipsis resulta ser todo lo que los amigos necesitan ver de este futuro. Vuelven a la máquina de tiempo para regresar a casa, decidiendo que prefieren volver intactos al presente en lugar de seguir intentando alterar el tiempo. En dos atispos de futuros distópicos e implícitamente apocalípticos en Arrobá son demasiado breves para ser realmente explicados o comprendidos. Tampoco se pretende necesariamente que lo sean, ya que no constituyen realidades que los personajes tengan la oportunidad de experimentar. La película no pasa suficiente tiempo en 2084 para que el espectador entienda cómo puede haberse producido la destrucción. Aunque Arrobá no es, a primera vista, una película sobre la reimaginación de la historia dominicana en relación con Trujillo, la película lo sitúa en el centro, tanto de un momento fundacional del pasado como de dos posibles futuros distópicos. A pesar de la superficialidad con la que la película trata de nuevo tanto la historia dominicana como los futuros posibles dominicanos, en que los pequeños vislumbres que ofrece parecen instar a sus espectadores dominicanos a examinar las narrativas nacionales y las actitudes nacionales sobre la raza. Y aquí llego a mi último ejemplo. El viaje extraordinario de Celeste García, de Arturo Infante, comienza con una ilusión. Mirar al cielo es ver el pasado, comenta Celeste García, la protagonista de la película, para explicar al público del planetario de La Habana cómo la luz de las estrellas lejanas debe viajar millones de años luz antes de ser visible desde la Tierra. Sin embargo, ver el presente como el pasado hecho visible también podría ser una descripción exacta de la propia vida de Celeste. Es una viuda tímida de mediana edad que nunca se ha recuperado de sus años de matrimonio con un marido abusivo, lo que la ha obligado a abandonar la enseñanza, su verdadero amor y vocación. Pero la anodina existencia de Celeste cambia una noche cuando es despertada por los ruidos de su vecina, Paulina, quien se aleja, acompañada por unas personas de aspecto extraño. Al día siguiente, un telediario del gobierno explica la inusual salida nocturna. Los extraterrestres de un planeta lejano, Grioc, llevan años viviendo entre la población cubana, disfrazados de ciudadanos corrientes. Ahora, todos han regresado a Grioc, pero en un gesto de agradecimiento por su hospitalidad, los grioquitas han invitado a un selecto grupo de cubanos a visitar su planeta. Celeste descubre que la extraña escritura en una tarjeta que Paulina deslizó bajo su puerta es una invitación especial para formar parte de la delegación de elegidos de Grioc. De repente tiene la oportunidad de dejar todo lo que ha conocido para viajar a un planeta lejano. Y ha sido muy difícil conseguir la película entera, pero voy a tocar una parte aquí. Quiero que cuando vuelvan a mirar al cielo, vean lo que realmente es. Misterio del que todavía sabemos muy poco. Ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre.
La civilización georgita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a viajar a su planeta. ¿Qué dice? Esto es una carta de invitación. Ella dice que usted puede enseñarle sobre el planeta Tierra. ¿Yo? Sí. Paulina está loca. Héctor Francisco, canta. Celeste. ¿Te ayudo con eso? No, gracias. La declaración de Celeste al principio de la película no es solo un reflejo de su propia situación. Es también un comentario irónico sobre la situación del país. La economía de Cuba, la única nación socialista en el hemisferio occidental, nunca se ha recuperado del todo de la pérdida de su relación comercial privilegiada con el bloque soviético a principios de los 90. La cinematografía de la película de Infante, que se puede ver un poco ahí, se detiene en la edad de la ciudad. Los colores desvaídos de una calle, los rostros rugosos de los ancianos que juegan al dominó en una esquina, el yeso pelado de las paredes del apartamento de Celeste. La decadencia material apunta a un lugar en que el pasado se ha convertido en presente, en el que lo nuevo, y en especial lo nuevo y bienvenido, es poco común. Con su introducción de visitantes extraterrestres y viajes espaciales, ese primer largometraje de Infante, y aquí Infante, toma uno de los tropos más comunes del cine cubano de las últimas décadas, la cuestión de emigrar o no, y le da un giro provocativo y expansivo. Y ha habido muchas películas en las 2 últimas décadas realistas y incluso la película de zombies que han tratado ese tema. La idea de salir de Cuba rumbo a un planeta completamente nuevo magnifica los retos implícitos en estos viajes migratorios terrestres. En lugar de salir de Cuba hacia Estados Unidos o Europa, los viajeros a Griok están realmente dejando atrás todo lo que conocen. ¿Qué significa dejar atrás no solo tu propio país, sino tu propia realidad para viajar a un mundo literalmente ajeno? Hay que ser anormal, dice el jefe de Celeste, de los que quieren ir. A lo que Celeste responde, o no tener nada que perder. Breves clips revelan las situaciones actuales de los futuros compañeros de viaje de Celeste. Una mujer embarazada, un viejo cantante de tango. Todos están deseosos de renunciar a su vida actual por la posibilidad de un futuro nuevo y diferente. Mientras que los que rodean a Celeste reaccionan a la noticia del descubrimiento de Griok con cinismo y escepticismo, para ella la posibilidad de explorar un mundo distinto al que conoce despierta un entusiasmo por la vida, pero también una especie de inocente curiosidad por el mundo que le rodea. ¿Tendrá mar? Reflexiona en la mesa del almuerzo. Y leyes. Tal vez un planeta tan civilizado no necesite leyes. Celeste no se deja intimidar por el cinismo de sus colegas. Le llena de energía la comprensión de que tiene la oportunidad de explorar no solo una nueva vida, sino también una nueva realidad. Del mismo modo que el anuncio de un planeta nuevo reorienta a los cubanos que sueñan con escapar de su realidad insular, el giro de ciencia ficción de la película de Infante empieza a cambiar la perspectiva del espectador. La revelación de que los extraterrestres han estado viviendo entre nosotros abre un espacio para la viajar diferencia y abre un espacio para la diferencia y lo extraño en lo que antes eran narrativas y escenarios visuales esperados. Aunque gran parte de la fotografía de la película capta elementos ordinarios
de la vida cotidiana cubana, la información de que los extraterrestres no solo existen, sino que ya han estado presentes, impregna incluso las escenas más cotidianas con la posibilidad de lo inesperado e inimaginable. ¿Podría la realidad ordinaria contener, de hecho, cosas más allá de nuestra concepción y percepción? El espectador comienza a inspeccionar cada escena en busca de signos de cosas que podrían ser diferentes de lo que parecen. Las máquinas que los agentes del gobierno utilizan para examinar el apartamento de Paulina hacen ruidos que suenan como robots o naves espaciales. Los mismos futuros viajeros al planeta parecen extraterrestres cuando se ponen auriculares que les permiten experimentar simulaciones de la vida de Grieg. La posibilidad de que lo extraño y novedoso puede estar contenido en lo cotidiano cambia el enfoque del espectador hacia imágenes que, de otro modo, podrían considerarse familiares o incluso clichés dentro del cine cubano. La película de Infante es, en el fondo, una comedia disfrazada de relato de viajes. Uno de los mayores chistes de la película es la forma en que la burocracia estatal cubana asimila en la maquinaria gubernamental el más radical de los acontecimientos posibles. Aunque el gobierno cubano no fomenta ni sanciona la migración, el viaje a Grieg como visita oficial se convierte en un acontecimiento burocrático. El gobierno establece oficinas para viajes interplanetarios, donde la gente puede inscribirse para la lotería de selección de viajeros. Los cubanos hacen largas colas ante estas oficinas, igual que se hace para abordar un autobús o para ir al banco. La propaganda y la burocracia gubernamentales, al igual que la invitación material de Celeste, contribuyen a la construcción de un espacio de futuro posible, no solo para Celeste y sus compatriotas cubanos, sino también para el público de la película. Como parte de la preparación oficial para su viaje, los elegidos para formar parte de la delegación cubana deben viajar en tren a un campo de entrenamiento especial, donde reciben instrucción sobre la vida en Grieg y practican cómo prepararse para subir a la nave espacial, un esfuerzo que debe ser cuidadosamente sincronizado, ya que la nave solo puede aterrizar durante 30 minutos. La mayor parte de la acción de la película transcurre en el campo de entrenamiento, el emplazamiento de una antigua escuela al campo. Las escuelas al campo, iniciadas en 1965, trajeron a estudiantes de secundaria de áreas urbanas para realizar trabajos agrícolas. Una vez que llegan al campo de entrenamiento, los cubanos que se dirijan al Grieg son reunidos en filas militares. Se les entrega el brazalete electrónico que será su billete de entrada a la nave espacial y se les asigna a uno de 3 dormitorios. En un eco de la atmósfera disciplinaria de la escuela, se les impone un horario rígido de clases, comidas y ejercicio físico, y de noche deben permanecer en sus habitaciones. Por supuesto, otra ironía en el proceso burocrático ideado para los viajeros es que son vigilados por otros cubanos que quizá quieren marcharse, pero no tienen la oportunidad. Al principio, la ambientación del campo de entrenamiento estimula una sensación de expectación, sentimiento que se acrecienta con la introducción de un giro romántico en la trama. Augusto, un carnicero del barrio de Celeste, también ha conseguido un asiento en la nave espacial que va a Grieg. En una de las primeras escenas de la película, vemos cómo Augusto intenta entablar conversación con Celeste en el mercado. Sus nuevas circunstancias le incitan a actuar de forma más directa y dan a Celeste la libertad y el espacio necesarios para corresponderle.
Animados por los compañeros de Celeste, ambos intercambian coquetas conversaciones en el comedor y más tarde se escapan de los ejercicios de entrenamiento físico para tomar un trago de agua. Aunque Celeste se mantiene tímida, está claro que le complace recibir las atenciones de Augusto. Al mismo tiempo que aumentan la expectación del espectador por el viaje de Celeste a Grioc, estas escenas del campo de entrenamiento preparan el chiste central de la película de Infante. El viaje más largo que presenciarán los espectadores de la película es el viaje propio al propio campo de entrenamiento. Cuando uno de los compañeros de Celeste muere de un ataque cardíaco, su lugar en la nave lo ocupa Junior, un joven que a Celeste le recuerda a su hijo. Sin embargo, sin que ella lo sepa, Junior ha conseguido su lugar como primero en la lista mediante el soborno y está buscando la forma de colar también a su novia en el vuelo. Cuando suena la sirena que anuncia la llegada de la nave espacial, ve su oportunidad. Noquea a Celeste y le roba la pulsera, dejándola atada en un armario. Aunque los guardias son alertados del crimen y liberan a Celeste, es demasiado tarde. Ella corre hacia el aeródromo justo a tiempo para ver despegar la nave, la cual es presentada en pantalla como una especie de cefalópodo gigante con forma de nave espacial. En su versión del tropo de lo extraterrestre en muchas películas de ciencia ficción, y pienso aquí en particular a las películas de Steve Spielberg, en las que el encuentro con los aliens resulta ser una experiencia epifánica, la película de Infante prepara al espectador para una transición que nunca se produce. El extraordinario viaje de Celeste solo la ha llevado hacia la siguiente provincia. Ni ella ni los espectadores de la película tienen la oportunidad de echar un vistazo al interior de la nave o a su tripulación. Y nunca sabemos qué les ocurre a los viajeros cubanos después de ser absorbidos en las profundidades del barco. De hecho, no se muestra ningún viaje de ciencia ficción en esta película supuestamente de ciencia ficción. Gracias a un giro del destino, Celeste ha perdido la oportunidad de salir de Cuba y empezar de nuevo. Pero, ¿habría sido este nuevo comienzo la feliz oportunidad que ella imaginaba? La película de Infante, a la vez que juega con los sueños de los viajeros, incluye detalles que hacen que el espectador se pregunte si este encuentro intergaláctico resultará exactamente como se anuncia. En ningún momento de la película conocemos a un habitante de Grioc en carne y hueso. Solo vemos 4 tomas breves de la nave espacial, y todas de fuera. La ausencia de una representación visual concreta de los grioquitas o de su planeta deja al espectador la posibilidad de imaginar cómo podría ser la vida en Grioc y sus habitantes. El momento más sugestivo se produce cuando un hombre de ojos salvajes y vestimenta extraña entra en el campo de entrenamiento y se enfrenta a algunos de los posibles pasajeros, instándoles a que no suban a la nave espacial. Y grita: «¡Ustedes abren los ojos! Los grioquitas son aliados de los reptilianos. No se montan en las naves. Les van a chupar el cerebro». Dada la vestimenta del hombre y su actitud desesperada, es fácil descartarlo como un enfermo mental o un difusor de teorías conspirativas. Sin embargo, su perturbación abre un espacio para considerar otras posibilidades. ¿Es realmente Grioc una civilización avanzada o podrían los grioquitas tener motivos ocultos para su hospitalidad? Finalmente, Celeste se despierta a la mañana siguiente de la partida de la nave espacial y descubre que el equipaje de los viajeros sigue amontonado junto a la pista de aterrizaje.
¿Son estas posesiones terrenales incompatibles con la vida en Griok? ¿O es una señal de que los viajeros a Griok están destinados a una situación en la que no necesitarán sus pertenencias? Pero si las estrellas siguen siendo inaccesibles para Celeste, resulta que no es la única viajera que no fue a Griok. Arturo, al darse cuenta de que Celeste no está a bordo de la nave espacial, obliga a los grioquitas a dejarle bajar. Se reencuentra con Celeste y la invita a pasar el fin de semana en su granja. Te trataré como una reina, le dice, a lo que ella responde juguetona, más te vale. Este esperanzador final romántico revela otro juego con las expectativas del espectador. El extraordinario viaje de Celeste no ha sido un viaje al espacio, sino más bien un camino hacia la confianza en sí misma, el amor y la esperanza en el futuro. Y aquí voy concluyendo. A pesar de la simplicidad del arco romántico de El viaje extraordinario, creo que no debemos desestimar la importancia de los elementos de ciencia ficción en la película. Aunque Celeste nunca abandona la Tierra, la presencia de Griok como espacio de posibilidad es lo que concede, tanto a ella como a los espectadores de la película, la distancia desde la que observar su entorno actual. Que Celeste y Arturo se encuentren después de no embarcar en la nave espacial hace que su relación sea cualitativamente diferente de lo que hubiera sido si hubieran iniciado una relación sin salir nunca de su barrio. De hecho, mediante la introducción de elementos de ciencia ficción, las narrativas cinematográficas de López Nussa, Cabral e Infante desestabilizan las formas establecidas de ver la historia y la realidad caribeñas. Esto no significa que sus visiones sean completamente liberadoras o utópicas. La película de Infante presenta los viajes espaciales como una dudosa solución a lo que aqueja a sus protagonistas cubanos. Y los protagonistas de Arroba pueden haber aprendido poco de sus viajes multitemporales, más allá de darse cuenta de que el crimen no paga. Sin embargo, al alejar al lector de sus anteriores suposiciones acerca de lo que es real y o posible, estos textos cinematográficos crean un espacio para una mayor reflexión sobre la forma en que se cuentan otras historias, sobre las normas aceptadas de posibilidad. Los contrastes que estos textos cinematográficos establecen entre estas realidades alternativas y nuestro presente amplían la idea del espectador de lo que todavía no es posible, creando un espacio para que las cosas sean y se vean de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Excelente presentación. Muy interesante. Bueno, ahora abro las palabras para ver si tienen preguntas, comentarios, inquietudes con respecto a lo que hemos escuchado. Si no, empiezo yo para ir dando como el ánimo. Tú hablabas un poco como del uso de la ciencia ficción como un modo narrativo, ¿no? Como, entonces me quedaba preguntando, claro, ¿qué significa eso de que sea un modo narrativo, un modo de narrar? Lo vinculas como con la idea de todos estos distintos tiempos que se abren, que se conectan. Bueno, no quiero adelantar la respuesta, pero me gustó esa forma de pensarlo. Sí. Es el donde he llegado después de una larga investigación sobre la historia de la definición de la ciencia ficción y más específicamente qué tienen que ver estas definiciones con la producción cultural caribeña.
¿no? Porque, y en primer lugar hay que reconocer que curiosamente, creo que es Paul Kincaid que observa, la ciencia ficción es uno de los géneros que más tiempo o más espacio se ha dedicado a su definición, ¿no? Hay un debate constante. Y de un lado, hay una tendencia a definir la ciencia ficción según elementos o a través de elementos de lo que se llama the megatext, ¿no? Que serían estos elementos sintácticos, alienígenas, naves espaciales, etc. Pero obviamente no todos los textos de ciencia ficción tienen estos elementos. Entonces, al buscar en qué se consiste o cuál podría ser como una definición básica de cómo opera la ciencia ficción, una de las definiciones que me ha parecido más atractivo y más productivo para el contexto caribeño es la de Samuel Delany, que habla de la ciencia ficción como un modo de narrar, que para él es un modo subjuntivo, ¿no? Es un modo posible. Si el realismo es, y Delany lo define así, si el realismo es lo que pasó, lo que realmente se pasó, y la fantasía es lo que nunca podría pasar. La ciencia ficción está ahí en el medio como lo que no ha pasado todavía, ¿no? Eso no está lejos de cierta manera de esta definición de Darko Subin de la ciencia ficción como un extrañamiento cognitivo, ¿no? Esa idea de cierta lógica, ¿no? Pero para Delany esa lógica se localiza en el modo de narrar. Y veo que Dunia hizo referencia a esa obra magnífica, ese libro de Carolyn Fornoff que acaba de salir, donde Subjunctive Aesthetics, donde ella precisamente trata obras que no son, tal vez no son literalmente ciencia ficción, pero que sin embargo jueguen con ese modo temporal subjuntivo, ¿no? Entonces, eso para mí me parece, ha sido muy útil pensar en ese modo de narrar, porque me parece que hay muchos textos caribeños que no juegan como la película de Infante con extraterrestres y viajes espaciales, pero que sin embargo para mí son textos ciencia ficcionales en el sentido en que proponen algo que no ha pasado todavía, ¿no? Una experiencia no imposible desde cierta lógica, pero todavía no experimentado. Y perdón, esta fue una respuesta larguísima. No, muy interesante, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Svieta, te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias, Emily. He aprendido un montón, tanto en términos, digamos, informativos como analíticos. Te felicito. Mi pregunta tiene que ver un poco con mi propia ignorancia en cuanto a esa temática. Me interesa el tema de la difusión, de la divulgación. ¿Quién y cómo puede ver, digamos, ese archivo, esas películas? Porque siempre es un desafío tal como yo lo veo, pero a lo mejor simplemente es falta de conocimiento, cómo se divulgan, cómo se difunden. Bueno, es una buena pregunta y tiene varias respuestas, ¿no? Porque la difusión de algunos textos ha sido mucho más amplia que otros, ¿no? Por ejemplo, los videos que he encontrado de música,
como el video que mostré de López Nusa, son tal vez los que más fácilmente han circulado porque la mayoría de ellos están disponibles en YouTube y se estrenaron cuando se estrenó el álbum y se los puede ver, se los puede bajar. En el cine es más complicado. El gobierno dominicano en los últimos años ha hecho una inversión antes, o sea, sin precedentes, ¿no? En la industria cinematográfica dominicana. Entonces, ahora hay más difusión de cine dominicano, pero igual no mostré clip de Arroa porque aunque está en varias plataformas, me ha sido imposible hasta ahora conseguir una copia para mí misma. Y en el caso del cine cubano depende mucho de cómo consigue apoyo, cómo consigue un distribuidor. Hay una película, Corazón Azul, que mostré un clip que ha sido fuertemente censurada, ¿no? O sea, Miguel Coyula, el director, tuvo problemas de hacerla. Entonces ha circulado en festivales, pero que yo sepa no está, tal vez Dunia, que creo que ha salido, me puede corregir, pero hasta ahora no está disponible como streaming en ninguna plataforma. Así que eso, ahora, la facilidad de compartir para gente en forma digital está mucho mejor, pero esa difusión es todavía depende de muchos factores, ¿no? Muchísimas gracias. Y eso es otro elemento de felicitarle porque el acceso desigual, digamos, a esos y fragmentario a esos materiales, obviamente decelera el proceso de investigación. Así que te felicito por todo lo que ya has logrado. Muchas gracias. Gracias. Yolanda tenía la mano levantada. Hola, Yolanda, te doy la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes, escucharle. Emily, muy interesante tu presentación, sin duda alguna. Y me gustaría, por esta insistencia que has hecho en la noción de que se trata de una forma de viajar y de viajar en el tiempo, obviamente en este caso, los casos que has presentado, evidentemente los factores contextuales pues te llevan necesariamente a conectar esas temporalidades y creo que eso ha resultado, por lo menos a mí, particularmente interesante. Quiere decir cómo cada uno de estos análisis que has hecho de los filmes y los videos que has mostrado, pues son trayectorias que conectan los tiempos, más que superponerlos quizás, sino los conectan de una manera muy interesante, lo cual es un recurso muy frecuente en los estudios sobre el Caribe y del Caribe en particular, estas superposiciones temporales, y creo que ahí hay una conexión con un pensamiento caribeño que quizás pudieras explorar también un poco más de cómo a través del tiempo, pues esto ha sido una constante, ¿no? Que viene, por supuesto, desde ciertas nociones asociadas a lo real maravilloso y a otras tendencias de pensamiento, pero estas superposiciones temporales, estos tiempos en sucesión que forman parte de todo un relato de pensamiento en el Caribe. Y como le has hecho mucho énfasis a esta noción del viaje, me gustaría saber si has utilizado en algún momento la teoría del viaje de Michel Onfray, este texto que justifica de alguna manera que el viaje está en nosotros, es decir, que el viaje ya es inherente a la propia condición subjetiva, ¿no? Y a la propia intersubjetividad de los sujetos, y que por tanto la noción del viaje forma parte de un trayecto que ya de alguna manera está en nosotros mismos. Entonces es un texto que me gusta mucho realmente, que he utilizado en muchas de las experiencias de lectura y de análisis de textos y de obras con mis estudiantes, y te lo sugiero
si no lo has consultado aún, porque te puede aportar algunas ideas interesantes en cuanto a esta idea, esta cuestión de que el viaje ya existe en nosotros mismos, es decir, forma parte de nuestra condición intersubjetiva y cómo entonces esos viajes van adquiriendo configuraciones diversas según nuestras intenciones, nuestros intereses y nuestros múltiples caminos, ¿no? de posibilidades de comprender nuestro lugar en el mundo, que en definitiva creo que está también en el centro de la cuestión que nos has comentado. Muchas gracias, Emily. Me pareció muy sugerente tu presentación. Gracias. Pues muchas gracias a usted, Yolanda, porque no conozco este texto de Michel Onfray y me parece muy interesante, lo voy a tener que consultar. Concuerdo totalmente con lo que dice sobre la conexión de tiempos, ¿no? Creo que un aspecto, una característica notable de ciencia ficción caribeña es que es una ciencia ficción que está profundamente ubicada en el lugar, ¿no? No, aun cuando hay ejemplos de textos que imaginan otros planetas, etcétera, pero muchas veces hay una conexión con el ambiente caribeño y con la historia caribeña. Y entonces es una ciencia ficción que mira hacia mundos alternativos o hacia futuros posibles, pero siempre conectado a la experiencia, la historia, las circunstancias caribeñas, ¿no? Muchísimas gracias, Emily, por tu respuesta. Gracias. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Werner. ¿Escuchan? Sí, ahora Werner. Sí, en la dirección también de Holanda, lo que me interesa mucho en esta presentación tan sugerente, he aprendido mucho porque no trabajo sobre cine caribeño, sino principalmente sobre literatura, es esta relación entre las diferentes temporalidades. Entonces, especialmente en esta película de Arobá, se cuenta un posible futuro volviendo al pasado en clave del pasado, una resemantización del pasado. Esto me parece sumamente interesante. Mi inquietud es, y creo que lo que dijo Yolanda es, sí, es realmente un recurso muy frecuente, parece, en el cine caribeño con estas temáticas. Es muy interesante, veo paralelas con la literatura también centroamericana. Estoy pensando en una novela del escritor guatemalteco nicaragüense ha fallecido hace más de 10 años, Franz Kalisch, que se llama Tikal Futura. Ya, en el título hay esta relación entre una perspectiva futurista, pero resemantizando el pasado. Y él también llama esta novela en el subtítulo una novela futurista de ciencia ficción. Tiene elementos de ciencia ficción, pero sí no se puede realmente encajar así puramente en la ciencia ficción. Utiliza elementos y ve algo similar en lo que presentaste sobre las películas que tienen recursos de ciencia ficción, pero también rompen con algunos estilos, métodos, recursos de la ciencia ficción. No sé, es más una reflexión que una pregunta, una inquietud. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que para mí ha sido interesante de la manera en que los creadores caribeños han adoptado y adaptado el género, ¿no? Y la razón por la que prefiero esa definición de Delaney del modo subjuntivo, ¿no? Del futuro posible, porque es exacto, no suele ser una ciencia ficción que se desconecta del todo del lugar, ¿no? Y muchas veces veo que estas narrativas nacionales o estos elementos culturales están presentes de manera muy fuerte, ¿no?
a veces a tal punto en que el efecto, por más que parezca que la intención es utópica, el efecto tiene un leve matiz distópico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los textos de un escritor dominicano, Odilius Black, y también en Arroa, ¿no? Donde de un lado tener una máquina de tiempo podría, de un lado podría ser algo que te libera, ¿no? Puedes viajar, puedes cambiar el futuro, puedes cambiar el pasado, y sin embargo, las visiones que nos da la película son altamente o distópicas o problemáticas, ¿no? Yo tenía otra preguntita, no veo ninguna otra mano, que en el fondo, en términos de estéticas, me parece como que los ejemplos que das, por lo menos, no sé, yo los pensaría como sumamente sincréticos, ¿no? O sea, como que juegan como con unas estéticas que remiten a muchas cosas, en ese sentido, parecen muy accesibles también para ver distintas líneas narrativas, ¿no? O sea, como que podría llegar a un público muy amplio que conecte con la historia romántica o con la cosa más nostálgica o con la reflexión más política. Eh, no sé cómo has pensado esa, o sea, pensando un poco dónde ubicamos esto, ¿no? En una cultura más de masas, como eh, eso. Bueno, de un lado me parece que los largometrajes, digamos, están imaginados para un público amplio, popular, entonces u- a- podemos ver que hacen cierto comentario político, pero la intención principal me parece entretener, Entretener. distraer, ¿no? O sea, la película de Cabral es una comedia y una comedia de comedia física, ¿no? O sea, slapstick, hay muchos elementos em, muy graciosos. La película de infantes es muy interesante porque de un lado em, em, se vale de estos géneros populares, comedia romántica, etcétera. Y sin embargo, al mismo tiempo hace comentarios y conexiones con la tradición de cine cubano. Em, y esto algo que otra película cubana, Juan de los Muertos, hace también, ¿no? De un lado es una película de zombie, de otro lado hay muchas conexiones con el canon de cine cubano. Em, Así que hay una cosa que me parece notable de estas películas es cómo, a pesar de que tal vez no tengan recursos económicos muy grandes, em, hacen trucos en el guión o la cinematografía para no tener que rehacer Star Wars, ¿no? Mm. O sea, el hecho Como de que la última, claro, exacto, el no hecho de se que ve. nunca vemos 4 tomas, o sea, obviamente creados por computador, no CGI, 4 tomas de la nave espacial y ya. Hace que eh, juega con el deseo de ver y sin... Y Arroba hace un poco lo mismo, es la máquina de tiempo. Tengo una sección en el libro en que habla de que es una estética como rascuache, como inventada, ¿no? O sea, la parte de afuera es un techo de aluminio, hay como parte de una máquina de aire acondicionado. eh, Así que juega con la materia, con el mundo Mm. material caribeño, ¿no? Con lo posible también, claro, Exacto. en ese contexto. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta, Florencia. No, yo venía escuchando y simplemente agradecerte, Emily, estas últimas preguntas, bueno, eran cuestiones que iba a preguntarte, ¿no? Porque en general la ciencia ficción se vincula obviamente con el desarrollo industrial, ¿no? Y el auge de, bueno, esas grandes potencias, ¿no? Digo, Inglaterra, sobre todo.
Y justamente te iba a hacer esa pregunta, si había cierto guiño o autorreferencia a quizá la misma imposibilidad de la ciencia ficción como un género fuerte en el Caribe o en cualquiera de nuestras naciones latinoamericanas, ¿no? Por esto que decías, pero creo que más o menos lo respondiste ahí. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, entonces, bueno, nada, aprovecho, no sé si se ve en pantalla. Este es el libro de Emily que se lo recomiendo muchísimo, el Tropical Time Machines, que salió este año, ¿no, Emily? Sí, Recién, o julio. sea, es una novedad muy, muy interesante que recorre como la ciencia ficción en literatura, en cine. Le pedimos a Emily que se dedique a cine por el ciclo que habíamos propuesto en términos de audiovisual y arte caribeño, al que le habíamos dedicado menos, pero el libro también tiene un trabajo muy interesante en torno a la ciencia ficción en la literatura del Caribe hispánico. Yo he aprendido muchísimo, bueno, escuchando ahora a Emily, leyendo el libro, así que estoy muy agradecida y muy agradecida por este espacio de conversación, encuentro e intercambio. Así que gracias Emily, gracias amigos y amigas y le doy la palabra a Werner para que nos deje invitados para la próxima. Bueno, solamente me queda agradecerle especialmente a Emily por esta tan interesante, sugerente presentación, a Lucía, a todas y todos ustedes que compartieron o han compartido este espacio en Zoom, y las personas que nos han seguido por las redes sociales y muy en particular también a Ismael Guillel del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, que siempre hace posible estas transmisiones. Muchísimas gracias. Y me queda solamente anunciarles o recordarles de nuestra próxima videoconferencia en este ciclo de videoconferencias que va a ser el viernes 18 de octubre a la misma hora. La presentadora, la conferencista va a ser Irina Garbatsky de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y va a hablar sobre el tema el archivo portátil en los videopoemas de Legna Rodríguez Iglesias. Nos están cordialmente invitados, van a recibir también la invitación por email en el tiempo oportuno. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buen fin de semana también a todos. Gracias Werner, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Ismayara.